desde la ciudad de San Juan de Colón, estado Táchira, Venezuela, les damos la más cordial de la bienvenida a nuestro 13º aniversario. Es la celebración de 13 años donde la gloria de Dios se ha manifestado en Centro Cristiano Colón. Celebración de 13 años de victoria, de bendición y de conquista y de gobierno bajo la cobertura de nuestro pastor José Satirio dos Santos y también nuestro pastor presidente de la Federación, pastor Omar Uribe Tuirán, y nuestro pastor de Zona 2, nuestro pastor Edwin Castillo. Somos sus pastores José Wilman Chamorro y Francis Ortiz de Chamorro. Este aniversario está basado en el Salmo 65, versículo 5. Con tremendas cosas Dios nos sorprenderá. Queremos orar y colocar delante de la presencia estos días de alegría, de bendición, de victoria y de palabra profética para nuestras vidas. Padre Celestial, en tu nombre, Señor amado, queremos colocar este aniversario. Queremos colocar en tu presencia cada palabra, cada bendición y cada palabra profética para nuestra vida y nuestra familia y nuestra amada ciudad. Bendícenos, Señor, con tu santa bendición y que de tu templo, desde tu presencia, vengan tiempos de refrigerio. Creemos que en estos próximos meses, con tremendas cosas, nos responderás. En el nombre de Jesucristo hemos orado creyendo. Amén y amén. Viene el talento de la casa. Viene una alabanza, una oración. Y nuestras hermosas danzarinas danzan para el Señor. Y luego una poderosa palabra. El pastor Giovanni Vergara, desde Barranquilla, quiere bendecir nuestras vidas. Cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado. Exaltado
Disfrutemos de la palabra. Bendiciones, bendiciones, muy buenos días. La gracia, la paz del Señor sea con todos nuestros hermanos en la amada República de Venezuela. Un saludo especial para el Centro Cristiano en Colón y especialmente a los pastores José Wilman Chamorro y a la pastora Francis Ortiz de Chamorro. La gracia, la paz del Señor sea con ustedes y que en este su aniversario número 13, el Padre Eterno les bendiga como ha prometido y haga con ustedes como ha dicho. Lindo lema el que tienen en este aniversario: con tremendas cosas nos responderás. Y yo quiero, basado en este lema, hablarles un poco acerca del Salmo capítulo 65. Salmo 65, el versículo 5, el verso 5. Salmos 65, el verso 5. Nos dice así la palabra del Señor para bendición de todos. Salmos capítulo 65, el verso 5 dice así: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Precioso salmo, precioso verso, y acorde con el lema que ustedes tienen, y son palabras de David. Recuerden que David es uno de los 5 personajes más mencionados en toda la Escritura, en toda la Biblia, no solo en el plano del Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de David, mis amados hermanos del Centro Cristiano Colón en Venezuela, cuando hablamos de David, hablamos no solo del segundo rey de Israel, hablamos de un hombre del que la Biblia da descripciones. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, el versículo 18, uno de los siervos de Saúl, recomendando a David, dijo que David fue un hombre prudente, vigoroso, un hombre valiente, un hombre guerrero. Habló de David con detalles y la Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. Y también se dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová. Esto no indica que David no tuviese errores, era un ser humano rodeado de limitaciones, pero un hombre con un corazón dispuesto e inclinado a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Por lo tanto, se afirma de él que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y David es aquel hombre con características de guerrero, pero también con características de adorador. Fue un adorador de tiempo completo y por este motivo David escribe el 75% del libro de los Salmos. Son salmos de David, experiencias de David con Dios en el desierto, experiencias de David con Dios en la guerra, experiencias donde Dios respondió en su casa, donde Dios respondió en el desierto, donde vio al Señor responderle en diferentes escenarios y en diferentes ámbitos o áreas de su vida. Entonces David tuvo la autoridad para escribir de un Dios que responde. Y es importante en este tiempo, amada Iglesia Centro Cristiano Colón en Venezuela, tener en cuenta que nuestro Dios es Dios de respuestas. Hemos estado siendo desafiados y este desafío que enfrentamos es un desafío de tipo global, donde sencillamente nos toca mirar al cielo y hacer lo que el salmista dijo en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Estamos entonces completamente seguros, estamos convencidos de que a ustedes Dios les va a responder con tremendas cosas. Y a todos los que en este momento nos están viendo, están conectados porque han estado pendientes de todo lo que Dios ha estado haciendo, quiero decirles que Dios responderá con tremendas cosas, con muy grandes cosas. Prepárese, porque en los próximos días
veremos respuestas de Dios en diferentes áreas de nuestra vida, y el Señor seguro responderá con tremendas cosas. Pero yo quiero entrar en detalle con respecto a este verso 5 del Salmo capítulo 65. El Salmo 65, el verso 5. Y quiero resaltar por lo menos 5 frases afirmativas de David con respecto a lo que Dios hará en su tiempo, la expectativa de David con respecto a lo que Dios haría. Y este salmo se volvió célebre, y estuve investigando un poco acerca de cómo era usado este salmo, y se dice que muy probablemente David compuso este salmo para ser cantado como uno de los cánticos en la fiesta de los tabernáculos en las tierras bíblicas. Y esta fiesta que comienza en el otoño es una fiesta que celebra cómo Dios pasó al pueblo por el desierto, y ellos habitando de tienda en tienda en todas las estaciones en el desierto, vieron a Dios en cada una de estas experiencias estacionarias, vieron a Dios defenderle. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que independientemente de la situación que estén enfrentando en cada estación de la vida y en cada desafío, veremos a Dios con mano poderosa defendernos. Bendito, bendito el nombre del Señor. Pero quiero entonces, repito, resaltar unas 5 frases afirmativas que el salmista David, el rey David, usó en este Salmo capítulo 65, el verso 5, que nos ocupa en este momento. Entonces dijo David, primera afirmación, con tremendas cosas nos responderás tú, oh Dios. Y estuve investigando lo que significa tremendo o tremenda. Cuando David afirma con tremendas cosas, ¿qué era lo que estaba diciendo? Hay una traducción de la Biblia en lenguaje moderno que dice con muy grandes cosas. Y esta expresión grandes proviene del hebreo gadal. Gadal en hebreo es el vocablo que se usa. Gadal se usa para hablar de hacer grande, hacer honorable o hacer mucho bien. Entonces David utilizó este término allí en esta frase, con tremendas cosas. La expresión tremenda es gadal, que significa hacer grande, hacer honorable o hacer mucho bien. Entonces, para ustedes que me están observando, viene un tiempo donde Dios hará un gadal, Dios hará honor, Dios expresará su favor, y viene un tiempo cuando Dios les hace mucho bien. En medio del desafío y contra todo pronóstico, el Señor hará un gadal, hará mucho bien, les hará grandes. Prepárense, porque Dios en el tiempo que viene, por alinear sus vidas y alinear su corazón al propósito de Dios, para ustedes vendrá mucho bien, mucho bien. Bendito el Señor. Y recuerdo lo que cantó Moisés junto a su hermana María o Miriam cuando habían pasado el mar rojo en seco, porque Dios dividió el mar para que Israel pasara en seco. Y dice entonces el libro del Éxodo, porque es la misma idea, la misma figura. Éxodo en el capítulo 15, el versículo 6, Israel cantó, liderados por Moisés y María, cantaron del otro lado del mar. En Éxodo capítulo 15, el versículo 6, cantaron: tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder, magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Ellos estaban cantando que Dios les había hecho un gadal, que la mano de Dios se había extendido, la diestra del Señor, en favor de ellos, y Dios les había hecho una obra grande, les había hecho mucho bien al pasarlos por el mar rojo en seco, mostrando su gloria y mostrando su favor.
Y la escritura enseña que cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, las aguas del mar Rojo se juntaron otra vez y todos estos soldados egipcios con sus caballos y sus carros fueron ahogados en el mar. Pero hay una afirmación también en el libro de los Salmos, capítulo 118, el versículo 16. Salmos 118, el versículo 16 dice de la siguiente forma, lo quiero también compartir con ustedes. Bendito el nombre del Señor. Dice el Salmo capítulo 118, el versículo 16: la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. Entonces note que aquí también el salmista está resaltando el Gadal, que significa hacer grande, hacer honorable o hacer mucho bien. Y en toda la Biblia hay registros escriturales, registros bíblicos, donde Dios hizo un Gadal, donde Dios le hizo bien al pueblo, donde Dios manifestó su poder y su soberanía para hacer tremendas cosas entre Israel como pueblo escogido por Dios. Pero no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento Dios hizo tremendas cosas. Así que, mis amados hermanos, en el Centro Cristiano Colón, Dios les hará un Gadal, un tiempo favorable de Dios, un tiempo en el que Dios les va a hacer mucho bien, en el que los que les han observado en su proceso durante estos 13 años verán a Dios hacer maravillas y hacer proezas con ustedes. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Padre. Pero hay una segunda afirmación, una segunda frase afirmativa que David usó en el Salmo capítulo 65, el versículo 5, y yo quiero resaltarla en este momento. Dice: nos responderás tú, oh Dios. Y David había visto a lo largo de toda su vida y a lo largo de todo su reinado a Dios respondiendo. Y en el Salmo capítulo 23, David habla de Dios como su pastor, y como pastor David sabía que Dios como pastor respondía, como pastor cuidaba, como pastor sustentaba, como pastor protegía, como pastor conducía a lugares de reposo. Entonces el Salmo 23 es un salmo cuyos versos resaltan al Dios que responde. Y hoy podemos citar y también cantar el Salmo capítulo 23, resaltando a un Dios de respuestas. Hoy podemos resaltar el Salmo 23 junto al Salmo 65, resaltando a un Dios que responde, y responde con maravillas, con prodigios. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces David dijo: nos responderás tú, oh Dios. Y el verbo responder, escúcheme, el verbo responder en el hebreo bíblico antiguo es el vocablo aná. Aná, así como suena, aná. A-N-A terminado en H, aná. Y aná, que se traduce responder, está relacionado con orar, con clamar. Entonces cuando el pueblo, cuando los hombres de Dios, en este caso David, clamaron a Dios, Dios hizo un aná. Y aná se define como oír oportunamente. Escúcheme bien, responder. David dijo: con tremendas cosas nos responderás. Estaba seguro que Dios les iba a responder. Bendito el nombre del Señor. Pero este verbo responder en hebreo es aná, y aná significa oír oportunamente y mostrar favor. Señores, amados hermanos del Centro Cristiano Colón en Venezuela, esto quiere decir que Dios va a hacer con ustedes un aná.
Y aná es oír oportunamente. Cuando estamos seguros de que Dios ni se atrasa ni se adelanta, sencillamente responde en su perfecto tiempo y responde oportunamente, entonces podemos descansar. Hoy quiero ministrar a su corazón descanso en Dios, y quiero ministrar a todos los que me están viendo descanso en Dios, porque Dios hará un aná. Y aná nos habla de respuesta oportuna, respuesta sobrenatural de Dios, oportunamente, para cambiar el panorama, un panorama incierto, un panorama de inseguridad, un panorama, bendito el Señor, donde todo apunta a que seremos derrotados. Entonces Dios interviene haciendo un aná, que es responder oportunamente y mostrando favor. Y hay un texto escritural en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Crónicas, que es un relato muy conocido, donde el rey Josafat oró a Dios. Entonces, el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20, en los versículos, bendito el nombre del Señor, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, en los versículos 5 al 7 y 14 al 17, repito, las citas bíblicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 al 7 y versículos 14 al 17, dice así, hablando de la victoria que obtuvo Josafat y Judá ante los moabitas y los amonitas. Dice así, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 al 7. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, versículo 7, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. Fue un clamor donde Dios respondió oportunamente. Entonces nos dice el versículo 14, nos dice: y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá la afirmación, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Y esto nos habla de un aná, que significa respuesta oportuna, mostrando favor. Estoy completamente seguro, mis amados hermanos, de que en los próximos días Dios mostrará su favor, mostrará su favor. Bendito el nombre del Señor. Pero hay una tercera afirmación que David hace, mis amados, en el Salmo capítulo 65, el verso 5, una tercera frase afirmativa del salmista David, y dice que Dios responderá en justicia, y esta frase afirmativa nos habla de la naturaleza de Dios. Repito, cuando David dijo: nos responderás en justicia, el salmista estaba hablando de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios nos habla de un Dios santo, nos habla de un Dios eterno, nos habla de un Dios que es amor,
Él no tiene amor, Él es amor. Pero la naturaleza de Dios también es justicia. Y como la naturaleza de Dios es justicia, entonces Dios no opera en la injusticia porque no es su naturaleza. Oído a esto, pueblo del Señor. Oído a esto, mis amados hermanos, líderes espirituales. Bendito el Señor, servidores. La naturaleza de Dios es justicia, y como esa es su naturaleza, entonces nuestro Dios obrará siempre en justicia, justicia de Dios en medio de un mundo injusto, justicia de Dios en medio de un sistema injusto, justicia de Dios donde día tras día vemos acciones y manifestaciones de injusticia. Podemos asegurar, quienes conocemos al Señor, de que Él operará en justicia porque esa es su naturaleza, bendito el nombre del Dios eterno. Entonces, si David afirmó, tú nos responderás en justicia, y decimos que esta expresión habla de la naturaleza de Dios, que es justicia, porque Él es justo. La Biblia, señores, resalta la justicia de Dios y la operación justa de Dios en cualquier escenario y frente a cualquier circunstancia. Centro Cristiano Colón en Venezuela, vengo hoy como hombre de Dios con humildad a afirmarles también que Dios va a operar en justicia con ustedes frente a cualquier circunstancia y en cualquier eventualidad. Verán a Dios justo operando en justicia con ustedes, porque esta es la naturaleza de Dios. Este aniversario número 13 apunta el comienzo de un nuevo ciclo, el comienzo de una nueva temporada. Ustedes están a un año más del año 12, y el año 12, el número 12 en la Biblia nos habla de gobierno, el 12 nos habla de fundamento, el número 12 nos habla también de comisión. Recuerden que el Señor llamó a 12 y los llamó para que fueran sus discípulos, y posteriormente, ascendido el Señor, estos llevaran el mensaje del evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Pero ustedes están ya en su aniversario número 13. Ya comenzaron un nuevo ciclo, una nueva temporada, y es temporada de cosecha. Escúcheme, es temporada para establecer el reino de Dios en los corazones, en familias enteras. Colón va a ser sacudido por la gloria de Dios usándoles a ustedes. Venezuela va a ser sacudida por el poder del Espíritu Santo de Dios usándoles a ustedes. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces, cuando David dijo, tú nos responderás en justicia, oh Dios, hablando de la naturaleza de Dios. Ahora, hay un salmo que nos afirma la justicia de Dios, o nos habla de que Dios es justo, y es el Salmo capítulo 11, libro de los Salmos capítulo 11, el versículo 7. Salmos capítulo 11, versículo 7, lo voy a leer para ustedes. Salmos capítulo 11, en el versículo 7 dice así: porque el Señor es justo. Escúcheme, no dice solo que Dios hace justicia. Cuando habla de la justicia de Dios, nos lleva primero a su naturaleza y luego a la manifestación de la naturaleza de Dios en justicia. Señores, esto quiere decir que un Dios justo por naturaleza, así como es santo y así como es eterno, su naturaleza también es justicia. Él operará en justicia porque esta es su naturaleza. Entonces el Salmo capítulo 11, el verso 7 afirma eso: porque el Señor es justo y ama la justicia. Dice entonces: el hombre recto mirará su rostro. Vienen tiempos, amada iglesia, en los que Dios expresará su naturaleza de justicia en medio de toda injusticia. Uno de los profetas que experimentó la justicia de Dios fue Habacuc, y Habacuc expresa en el primer capítulo de su profecía, de su libro, expresó preguntándole a Dios: ¿por qué permites que yo vea injusticia? Pero luego vio operar a un Dios justo
a un Dios de naturaleza justa, operando consecuentemente con su naturaleza. Vas a ver, bendito el Señor, tú que me estás viendo, mi amado hermano, mi amigo, mi hermana, vas a ver la manifestación de la naturaleza de Dios en justicia en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa, en lo que emprendes, en tu servicio a Dios, en tu ministerio. Vas a ver la manifestación de un Dios de justicia. Alabado, alabado, alabado el nombre del Señor. Y la cuarta frase afirmativa, amada Iglesia Centro Cristiano Colón en Venezuela, con mucho amor, porque Dios me ha regalado el privilegio de estar con ustedes en aniversarios y en otros eventos en diferentes ocasiones. Les conozco su visión, su amor por el Señor y el trabajo que han hecho en su ciudad para impactar la ciudad y para tocar las diferentes esferas de la sociedad en la ciudad de Colón, en Venezuela. Entonces, la cuarta frase afirmativa de David en el Salmo capítulo 65, el verso 5, la cuarta frase afirmativa que usó el salmista es la siguiente: Dios de nuestra salvación, Dios de nuestra salvación. Note esto entonces, que para David Dios no solo es Dios de tremendas cosas o un Dios de Gadal que hace grande y honorable. Para David Dios no solo fue un Dios de respuestas, que es el vocablo en hebreo aná, que significa oír oportunamente y mostrar favor. Eso fue lo que David dijo cuando le dijo a Dios: tú nos responderás, oh Dios. Pero para David, Dios, como Dios de naturaleza justa, operaría, y David lo afirmó, Dios operará siempre en justicia porque esa es su naturaleza. Pero David, en cuarto lugar, habló de un Dios de salvación, salvación. ¿Y cómo expresar salvación en el Antiguo Testamento cuando no se había manifestado todavía el Salvador y cuando no estábamos en la dispensación de la gracia? Porque dispensación de la gracia es el paréntesis que Dios abrió en la historia de la raza humana con Cristo, para mostrar a Cristo no solo como la salvación, sino como el Salvador, el Salvador. Y hay personas que solo hablan de salvación, pero no hablan del Salvador. Y no puede haber salvación si no te encuentras con un Dios Salvador manifestado en Cristo, humanado, y a quien llamaron Jesús, bendito el Señor. Pero David, me llama la atención que en el plano del Antiguo Testamento, donde eran regidos por la ley de Moisés, David, adelantado en los tiempos, habló de un Dios salvador y habló de la salvación de Dios. Y esto es importante porque nos muestra el estilo de vida y el carácter profético en el que David vivió. Adelantado en los tiempos al punto, señores, en el que podía hablar de un Dios de salvación en el tiempo de la ley. Ahora podríamos decir, claro, porque David tenía el concepto de un Dios que salvaba eventualmente. Sí, pero David no solo tenía el concepto o la claridad de un Dios que salvaba eventualmente. Por ejemplo, lo salvó cuando enfrentó a Goliat en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Pero no era ese el único concepto de un Dios de salvación que David tenía. Escúcheme, David hablaba de un Dios de salvación no solo por salvación eventual, sino de un Dios de naturaleza salvadora, de naturaleza salvífica también. Y desde este punto de vista, el vocablo salvación para el Antiguo Testamento, el verbo salvar, proviene de la raíz hebraica antigua, el hebreo arcaico, el hebreo bíblico para el Antiguo Testamento, la raíz yesa. Escúcheme, yesa, Y-E-S-H-A, yesa, significa salvación, salvar, significa librar. Salvación, que en el hebreo antiguo es yesa, también se usaba para cuando Dios sanaba. Escúcheme, cuando Dios manifestaba su poder con sanidad, ellos decían: Dios me ha salvado, Dios me ha salvado. Y como
judío fue la misma expresión que usó el Señor. Muchas veces hubo personajes que fueron sanos, pero Jesús dijo, por ejemplo, tu fe te ha salvado, porque la raíz es yesa, que es un término amplio. Cuando el pueblo iba a la guerra y volvía victoriosos, ellos decían, el Señor nos hizo un yesa, que significa salvar, librar, sanar. Entonces, cuando David habla de la salvación de Dios, nos está hablando de un Dios que no solo salva eventualmente, sino que es un Dios también de naturaleza salvífica, de naturaleza salvadora. Ahora, esta raíz yesa se transliteró y es la misma raíz que se utilizó para el nombre Yeshua. Yeshua en hebreo, que para nosotros es Jesús y significa salvación o salvador. Entonces, cuando David en el Salmo capítulo 65, mis amados hermanos, anunció o habló de un Dios salvador y dijo, Dios de nuestra salvación, estaba profetizando acerca de la máxima manifestación del Dios salvador en Cristo Jesús. Señores, mis amados hermanos del Centro Cristiano Colón y todos los que en este momento me están observando, quiero decirles que los próximos días vas a contemplar a un Dios de salvación. Lo vas a contemplar en tu casa, lo vas a ver entre tus hijos, lo vas a ver en tu economía, en medio de un mundo asfixiado donde hay en este momento unas 160 naciones, 160 países al borde del colapso financiero, producto de este desafío global que estamos viviendo. Pero en medio de todo esto verás a Dios expresando su naturaleza salvífica, su naturaleza salvadora, salvando a tus hijos, esposa salvando a tu esposo. Lo verás, esposo, salvando a tu esposa. Lo veremos salvando a los nuestros. Lo veremos, bendito el Señor, salvando nuestra economía, nuestra empresa, salvando el ministerio, porque en este tiempo muchos desistirán porque su fe, bendito el Señor, ha entrado en crisis. Pero nosotros, los que creemos en un Dios de salvación, estaremos firmes, porque el Dios de salvación, el Dios del Yeshua, el Dios salvador, se manifestará no solo eventualmente, ocasionalmente, lo veremos todos los días de nuestras vidas como el Dios que salva, como el Dios que salva. Hoy vas a ver a Dios, bendito el Señor, hoy lo vas a experimentar como el Dios salvador. Esta palabra es una palabra que toca la fe y trae, bendito el Señor, el resurgimiento de la fe y el resurgimiento de la esperanza. Note que aquí también David habló de la esperanza. Dice, con tremendas cosas, Salmo capítulo 65, verso 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Y la palabra esperanza proviene del griego hipostasis, que significa tener esperanza, tener certeza de que Dios hará algo, de que en cualquier momento habrá una manifestación sobrenatural de Dios en respuesta. Lo contrario a hipostasis, que es esperanza, es el vocablo apostasis, en griego apostasis, que significa apostasía. De allí viene el término apostasía, que es negar la fe, dejar de creer o volver atrás. Entonces David, y con esto sí terminamos, David estaba hablando de su esperanza en Dios, hipostasis, o sea, su certeza y su convicción permanente, constante, en que Dios haría algo en cualquier eventualidad. Y con esta expresión quiero terminar. Con tremendas cosas, amados hermanos, nos responderá Dios en justicia. No solo para mis amados hermanos en el Centro Cristiano Colón en Venezuela, sino para todos los que vean este video. Con tremendas cosas nos responderá el Señor en justicia. El Dios de nuestra salvación, el Dios de nuestra esperanza y el Dios de la esperanza de los confines de la tierra. Se les ama altamente, amada Iglesia Centro Cristiano Colón en Venezuela. Feliz aniversario
y mucha gracia y favor de Dios para ustedes y para todos los que nos han observado en este momento. Mil bendiciones del Padre eterno para ustedes. Dios les bendiga.